¿No escuchas, Chuy? Ya te oigo. Chuyín Barajas. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Chuy? ¿Y tú? ¿Qué tal? Disculpen el peinado. Sí, yo también ando despeinado. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Porque ya es domingo en la tarde. Ya. Caí Sebran, ¿te ves doble? Ya sé. Un poco se parece. Fíjate que me hace una pregunta bien interesante, José Turbi. Haz de cuenta que me mandó un post de la Iglesia Ortodoxa y acerca de las bendiciones, de alguna manera como un asunto místico, es decir, que un sacerdote o te bendiga, un padre o algo tenga cierto poder, ¿no? Y yo lo que veo es de que ha cambiado esa manera de pensar desde la modernidad, ¿no? Que obviamente ya ese tipo de cosas pues parecen inútiles, ¿no? Hasta a tal grado que el ayuno parece como si no fuera útil, ¿no? Como si fuera una práctica inútil, que no tiene ningún valor. Entonces, pues precisamente es curioso que interpretamos la Biblia bajo una visión modernista. Por ejemplo, cuando vemos orar con manos alzadas, toda rodilla se doblará y rechazamos toda clase de posturas corporales como arrodillarnos, como pararnos a la hora de leer la palabra, por todo este cambio que ha habido. ¿Tú qué piensas de eso, mi buen Chuy, aprovechando tu intercesión? La intercesión de los santos. No sé. No, pues, mira, yo creo que en cierta manera, y yo sí creo en parte que parte de la religión cristiana sí es corporal, o sea, muchas de las cosas como el persignarse, todo ese tipo de situaciones, a lo mejor en cierta manera la gente le agrega después un misticismo, pero era la manera en que en aquel tiempo se acordaban de las cosas, o sea, era una adoración no solamente, ahorita estamos en una relación muy escrita o hablada, pero en aquel tiempo era la vista, era el hacer, y todo ese tipo de situaciones que se hacen. Ahora, yo te soy sincero, en la iglesia, ahora me pidieron, nosotros tenemos un altar en la iglesia metodista, o sea, tenemos un altar, entonces Sí. me pidieron que la gente se postrara adelante, o sea, se arrodillara, o sea, en eso, y que orara por ellos. O sea, Sí. y a lo mejor para mucha gente que tiene ciertas tendencias al racionalismo, obviamente yo no soy nadie, o sea, soy un pecador, yo siempre le recuerdo eso a Claro. la iglesia, pero para ellos, o sea, la gente que es creyente, a lo mejor que tiene una fe un poquito más de otro tipo, pues para ellos es importante ese tipo de cosas, o sea, Ujú. el arrodillarse, el que alguien los toque, o sea, hasta que ores por ellos, ¿verdad? O sea, Sí, sí, este sí. tipo, y a lo mejor ahorita yo estaba pensando, a lo mejor nosotros estamos mal porque estamos racionalizando mucho el proceso cristiano, ¿verdad? Mm, pues puede ser, ¿no? O sea, Porque creo que realmente, ¿qué poder tengo yo por orar por ellos, verdad? O sea, realmente, porque Dios es el que hace pues el no. milagro al final de cuentas, ¿verdad? Ujú. Pero, pues, es importante en la cuestión de la iglesia, o por qué cantamos, o por qué levantamos las manos, o sea, todo ese tipo de situaciones son Claro. corporales, porque en este punto yo creo que la fe no nada más es una actitud mental o nominal, sino que Ujú. debe ser una actitud que se adora con todo el cuerpo, ¿ah? Claro. Sí, es que se ha reducido mucho el cristianismo solamente a datos, información, Así es. ¿verdad? Bueno, pues una predicación, escucho un sermón, hago mis notas, salgo a la calle y aplico, ¿no? Que sí está Así es. bien, claro que está bien, pero creo que no, creo que falta algo y al menos al regresar a las fuentes, las ad fontes, como los padres de la iglesia, la misma Biblia, porque digo, la Biblia se lee bajo el sesgo modernista, porque hay muchos pasajes que hablan de el publicano golpeándose en el pecho diciendo, pues, de propicio a mi pecador. Entonces es un acto de alguna manera, acción, y Jesús lo está hablando, algo en el Nuevo Pacto, ¿no? En las Así es. cartas de Pablo habla de arrodillarse, habla de levantar manos santas, de imponer manos.
Y son cosas que, digo, se olvidan, eh, no porque tienen un significado. Yo pienso que el problema de muchas cosas litúrgicas que aprendimos aún aquellos que fuimos católicos romanos, puede que no se nos explicaba absolutamente nada. O sea, no, También. al menos fue el fracaso que tuvo de evangelización la iglesia romana en Latinoamérica, porque sí hubo un fracaso, de que pues sí, sí, obviamente logró muchas cosas, pero no catequizaron bien en ese aspecto de referente a lo que deberían de haber enseñado, ¿no? Al menos de lo que puedes ver en otros lados. Sí, yo por ejemplo les decía, les digo, por ejemplo, nosotros tenemos una liturgia, le digo, es que lo importante del hecho, o sea, tanto del hacerlo, no es que tenga poder en sí, ¿verdad? Sino que tanto nos lleva a Jesucristo. Ese es Claro, realmente el punto, ¿verdad? claro, claro. Porque toda acción que nosotros hagamos puede tener un significado religioso si nosotros asimismo se lo atribuimos, pero no importando lo religioso, sino que nos lleve a Jesucristo. A final de cuentas, es el punto de las cosas. Entonces, podemos levantar las manos y, o sea, hay gente que puede llevarlo eso a adorar más, en una manera más sincera. Claro, Hay gente que no, o sea, pero claro. pero son, en ese punto yo sí creo y me gusta en esa situación la cuestión del pentecostalismo, la libertad que se puede dar dentro del culto. Si alguien quiere levantar, alguien quiere cantar bajito, si alguien quiere cantar recio, Sí. este, Y pues ese es el problema, ¿no? Que se dio mucho dentro de las iglesias muy litúrgicas, que no puede haber ningún cambio, que pues no había esa libertad, o sea, no hay esa libertad. El pentecostalismo sí da esa libertad. Alguien se quiere hincar y quiere levantar las manos, alguien quiere gritar por ahí atrás, pues se echa un gritillo, ¿no? Entonces, gloria a Dios. sí, gloria a Dios, ¿eh? ¿Quién vive Cristo, no? Su nombre, gloria. Y sí, o sea, mi iglesia, por ejemplo, pues sí está impregnada aún de eso. Hay muchas personas que tienen esa cosmovisión referente al pentecostalismo, porque fue quienes los evangelizaron. Así es. Y, y algunos están acostumbrados, porque yo en la primera iglesia pentecostal que me reuní, ahí me enseñaron a orar arrodillado. Mm, Entonces, ahí se arrodillaban, levantaban las manos, era muy expresivo. Y el pentecostalismo sí tiene una acción de expresión, pero pues también hay personas que consideran que el arrodillarse, pues bueno, no está muy bien, pero levantar las manos a la hora de los cantos piensan que sí está bien. Entonces, a veces son como cierta aversión a ciertas tradiciones por una mala experiencia, ¿no? sí, Mal también sentido. en parte hay teólogos que sitúan el pentecostalismo más cerca del catolicismo carismático. De hecho, ahorita, no, Sí, y ahorita con lo que comentabas eso, parece que sí da, o sea, muchas cuestiones del pentecostalismo como el hincarse, la meditación la experiencia mística y todo ese tipo, pues sí. parece más acercado a eso que a los cultos protestantes que tienden a ser en las cuestiones históricas un poco fríos, ¿verdad? Sí, de hecho, platicaba hoy con una hermana, me hablaba del ayuno. Y habla mucho de esa manifestación de que el Espíritu te hable, el Sí, Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me diga, que el Espíritu Santo me muestre, que el Espíritu Santo me ayude a que mi carne sea menguada. Entonces, pues sí, cierto, o sea, hay cierto aspecto místico y no es algo negativo en sí mismo, así es. no es algo negativo, está dentro de la historia de la iglesia. Muchos guardaron este aspecto a ciertos reformadores referente a la mística, pero bueno, otros sí son más en un orden eclesiástico, ¿no? Sí. Y De eso hecho, yo, por ejemplo, obviamente no, porque ahorita me quiero enfocar, pero ya les había dicho, por ejemplo, yo quiero enseñar acerca de las disciplinas espirituales. Pero yo quiero abordarlas el próximo año, ¿eh? Porque es un tema Ujú. que obviamente este, tiene que haber toda una tradición, una experiencia, una razón para que no se desborden y empiece a ser más la mística, o sea, que la mística sea un principio de hermenéutica más que la misma razón o la misma exégesis, ¿no? Pero, o sea, las disciplinas espirituales son muy importantes dentro del cristianismo porque tendemos a racionalizar todo el proceso y la Biblia es un libro divino, ¿ah? O sea, a final de cuentas, aún con todos los avances científicos y todo eso, pero yo les decía, pues lo importante es que también, ¿qué te dice el Espíritu Santo? O sea, ¿qué te dice el Espíritu Santo a tu vida? O sea, a final de cuentas, es un Claro, libro de fe. sí, sí, pues es un libro
pues así se ha catalogado en estos tiempos, la misma experiencia que trae leerlo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Y la La importancia de lectio divina, ¿verdad? en la lectio divina, sí, precisamente, o sea, la lectio divina que es algo que pues he aplicado de alguna forma, de poder estar leyendo y poder a través de los textos, pues tratar de hacer la mejor exégesis posible, porque pues también así que tengamos todas las herramientas para hacer una exégesis precisa, pues no, pero al menos el entendimiento básico y referente al contexto de las escrituras, porque algo que es verdad es de que lo que vas leyendo es lo que te va ayudando a interpretar la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hoy hablé acerca de la muerte de Sara, ¿no? Y pues de las promesas de Dios a Abraham, de por qué Abraham firmemente quería enterrar a Sara en Canaán, ¿no? Esperanzado en que esa tierra iba a ser suya. Y referente al dolor de Abraham, sobre la muerte, que obviamente el texto te lo dice, pero no te lo dice. ¿Qué sintió Abraham a que su esposa haya muerto, ¿no? El dolor de la muerte, la experiencia de la muerte, la narrativa de las escrituras de cómo la muerte pues se hace visible en los patriarcas y cómo te cuenta historias precisamente de fallecimientos y de entierros, ¿no? Que a fin de cuentas es por consecuencia del pecado y pues también ahí entra la parte del evangelio, ¿no? De la resurrección de entre los muertos. Así es. Pues, o sea, sí, o sea, por ejemplo, otra estaba, bueno, estaba comentando con algunas situaciones, lo que es este Chacón. No, Sí, y si lo hubiéramos hecho Chacón, no podríamos hablar de ello, para empezar, como dice Pablo. Bueno, pero es el Chaco. eh, yo creo que aquí lo importante es que también qué dice a nuestra vida. Por ejemplo, pues digo, yo estoy estudiando Gálatas, ahorita voy a empezar a estudiar Gálatas. Y sí, Sí. tengo libros, el de F. Bruce, cuate, cuestiones académicas, pero al final de cuentas yo les puedo platicar de todo eso, pero el punto fundamental del sermón es qué aplicación tiene en tu vida. Sí, sí, sí. Pues que, y fíjate que en una charla con unos hermanos que no son dados mucho a la teología, un hermano me dijo, yo no quiero saber nada de teología, pero entiendo su punto. O sea, su punto es porque, no que no quiera saber de teología, o sea, no, a lo mejor es una mala expresión, sino Ujú, que no le interesa a él conocer aquello que a muchos, por ejemplo, como Nicolás, que te conoce ciertas definiciones, ciertas cosas, que eso es porque él pues, está estudiando y es maestro, ¿no? Pero ujú. a un laico o a una persona que no pues, le interesan más principios, o sea, ¿qué puedo hacer yo con mi vida? ¿Qué debo de aplicar como padre, como esposo, como hijo? Mucha gente está interesada en esa aplicación, Así es. y yo le digo, sí, sí, cierto, o sea, sí, y de hecho hay una definición de tantas, porque obviamente pues esta es una de tantas, teología científica y teología en lo que es Catequética. catequética o experiencial o espontánea, más bien, algunos le llaman así. O sea, es una teología catequética espontánea, ¿por qué? Porque es de la espontaneidad de la vida de las personas. Cuando una persona habla de obedecer a Dios, de orar a Dios, de amar a su esposa, pues es teología a fin de cuentas. Sí, Pero ahora, por ejemplo, hablo de lo que me pasa, generalmente, porque es lo que puedo hablar de primera mano, pero, por ejemplo, toda la teología que tengamos, o sea, a final de cuentas, se va resumida en qué hacer. O sea, sí, yo siempre les digo, y toda la teología se va a resumir en qué voy a hacer en esta situación. O sea, por ejemplo, ahora me tocó en la escuela bíblica dominical una pregunta de una hermana. Me dice, es que le di unos dulces a unos niños en Halloween. O sea, su pregunta era si estaba correcto o estaba incorrecto. claro, Entonces, yo utilicé el ejemplo de Pablo acerca del, ya es que sacrifican carne a los ídolos, ¿verdad? así Entonces es, le digo, el problema es la conciencia. Si tu conciencia te acusa, pues, al final de cuentas, pues no lo hagas, ¿verdad? claro. Entonces, lo importante es que yo pueda dar mil explicaciones científicas o con lo que tú quieras, pero la pregunta ya era muy específica. ¿Está bien o está mal? O sea, Pues sí, ¿qué le puedes decir? O sea, y puedes lastimar la conciencia de alguien a decirle que está bien, así es, pero exactamente. ¿por qué? Celebra a los demonios, ¿no?
Entonces, tipo de situaciones, o sea, no te vas a ver interpretar las cosas. Yo, por ejemplo, digamos, puede decir que cometí el error de mencionar la palabra rezar, pero le expliqué referente a qué significa rezar. Y es algo que es un término que los padres y también los reformadores no rechazaron, pero el punto era cómo se entiende bajo el contexto, ¿no? Porque rezar, mucha gente lo asocia con rezar el Ave María o rezar el Padre Nuestro de manera repetitiva y muy superflua, ¿no? Pero cuando hablamos de recitar, o sea, cuando tú recitas, y les daba un ejemplo a los hermanos, cuando recitamos una canción, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo, pero bueno, como nos apasiona tanto, pues la cantamos y la cantamos y la cantamos y repetimos. Entonces, si hiciéramos lo mismo con el Padre Nuestro, pues realmente no hay ningún pecado ahí. Y pues algunos así como que pues se sintieron con su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados o pensar que recitar el Padre Nuestro, o rezarlo, recitarlo, como quieran decirle, es pecaminoso, ¿no? Pero Bueno, pues habrá quien sí, pues diga, no, pues eso no me parece correcto. bueno, es que depende mucho. Por ejemplo, hay una canción de Marcos Witt que es el Padre Nuestro. Padre Ujú. Nuestro. Y si lo No puedes cantaran, pensar. no tendrían ningún problema en Sí, cantarla. exactamente. Sí, o sea, no hay porque está en canción, pero si de repente yo le decía a un hermano, ¿y qué pasaría? Si escucharas en la reunión de oración que de repente tú entras y escuchas, Padre nuestro que estás en los cielos. No, pues es muy católico, muy mal hecho. Y ya le expliqué lo que te dije y, no, tú es bien hecho, dice. Entonces, pues la gente, pues, sí, pues es que a veces interpretamos malas cosas. Sí, claro, obviamente. De hecho, nosotros estudiamos el Padre Nuestro y yo le decía que el problema que Jesús dice no es que dice, son malas las repeticiones, Sino fíjate, las vanas, vanas, exactamente, palabras las vanas, vanas. o sea, tiene que estar conjuntadas las dos situaciones para que Jesús la condene como tal. Así es. Sí, porque pues recitar un salmo, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me Así, faltará, ¿no? Pues ese es muy recitado y más dentro de las iglesias carismáticas pentecostales. así. Entonces, el problema es de que asociamos una práctica con algo que sí, que es una mala práctica, ¿no? Yo nunca he escuchado, la verdad, que no dudo que lo haya un católico rezar el Padre Nuestro de manera apasionada. Siempre, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Así. nombre. Como si fuera una orden de pizza. Sí, exactamente. Así, así, bueno, con todo respeto lo digo, pero sí realmente he escuchado al menos práctico en México. No dudo que haya un católico por ahí que, Padre Nuestro que estás en los cielos, apasionado, ¿no? O el credo de los apóstoles, ¿no? El credo. Bueno, en mi experiencia sí he escuchado gente recitar católica el Padre Nuestro, el credo, de manera apasionada. Eso sí me ha tocado. Pero del Padre Nuestro es muy común que se recite de manera vana, ¿no? De hecho, Sí, por ejemplo, muchos hablan, por ejemplo, Karen Armstrong habla de que Pablo era un judío místico. O sea, y los claro. judíos místicos de la secta en el cual él está, duraban horas hincados orando y recitando salmos o palabras de Dios hasta que tienen una experiencia mística Sí. o estática. Y Pablo, pues, ¿cuántas experiencias místicas no tuvo? Bueno, según el Nuevo Testamento, creo que registra dos, ¿no? Así es. Si no es que más, porque creo que tuvo visiones, ¿no? Con el Damasceno, creo que son tres. Bueno, no los voy a enumerar para no equivocarme, pero sí está el principio de revelación cuando Cristo resucitado se les manifiesta, o bien cuando tiene esa revelación del tercer cielo, como decía aquí Manuel Chacón. O sea, esas son cuestiones místicas. Así es. Bueno, pues obviamente es objeto de que eso ya no pasa, pero de alguna manera, tú puedes ver en Pablo ciertas prácticas, un judaísmo místico, que pues se vuelve a interpretar conforme decía un amigo, bueno, es que muchos se quejan de los padres porque estaban impregnados de la filosofía y todo eso, pero pues no se cuestionan si ustedes están o nosotros estamos influenciados por la modernidad, ¿no? Qué bien, Ricardo. ¿Qué pasó? No, el Harley Ponce. ¿Qué dice Harley Este, Pons? Ahí anda. Javier Ricardo González, saludos. ¿Te llamas o qué? no, me llamo. No, pues lo que pasa es que generalmente el problema de muchas situaciones es que las asociamos con un trasfondo, aun cuando las hagamos, ¿verdad? Como estamos diciendo ahorita de las repeticiones. O sea, repetimos canciones, pero no podemos repetir una oración. O sea, Claro. o prácticas que pueden decir, se pueden llamar encubiertas, ¿verdad? A final Sí, de cuentas. prácticas de la catolicidad. De hecho, se menciona de Lutero que
que el Padre Nuestro, después de los Salmos, es la oración más precisa, o más bien el Padre Nuestro primero y después los Salmos, y ellos lo recitaban, los luteranos lo recitan, Lutero lo recitaba. Pero algo que sí es cierto y algo que también quisiera, no sé, también me gustaría que leyeras este libro, pero bueno, este lo tengo en físico, el otro lo tengo en digital, le sacó a José Luis Avendaño, Ujú. el de Viviendo bajo la sombra la sombra religiosa americana, cómo Estados Unidos se influenció mucho en nuestras prácticas. Precisamente ellos por querer rechazar todo ámbito europeo, por colonizar México, y todo ámbito católico, por rechaza todo esto de las confesionalidades como los credos, como rezar o recitar el Padre Nuestro, ciertas prácticas que tengan que ver o que tengan una conexión vía con el catolicismo romano. No, pues, o sea, por ejemplo, pues lo podemos ver, pero es que al final de cuentas va reluciendo, o sea, por ejemplo, yo me fijo que en mucho de ese tipo de cultos a lo mejor rechazan cualquier tipo de imagen, pero ponen en enormes pantallas al predicador, o ponen humo, o ponen láser. A mí me tocó iglesia, Sí. al final de cuentas, solo está sustituyendo una cosa, con la otra. Sí, sí, pues, o sea, con finalidad de que no se identifique con eso, Así es. que no se identifique con lo católico, con lo romanista, o etcétera, ¿no? Que, o O sea, por ejemplo, ahorita tengo un ejemplo muy bueno. O por ejemplo, rechazaron los órganos. O sea, uh-huh. ya es que pero por ejemplo, escuchas las de Hilson y es puro fondo de teclado. O sea, bien. Bueno, tú que eres músico, sabes, O sea, sabes de eso, ¿no? Pues sí, o sea, y fíjate, por ejemplo, lo que hablamos de rechazar todo lo católico, por ejemplo, Hilson tiene una canción del credo, así es. y pues si te fijas, las fórmulas de la catolicidad las quita, ¿no? Por ejemplo, creo en la Santa Iglesia Católica, pues no lo dicen. Creo que se encarnó de Santa María la Virgen, tampoco lo dicen. Entonces, todo ese tipo de situaciones pues se van quitando porque si hay una versión católica, o sea, y no me estoy refiriendo al catolicismo romano, sino a la catolicidad de la tradición temprana, ¿no? Pues Es, es un proceso, quién sabe qué pase. Por ejemplo, hay un cuate que se llama Steven Napes, que le recomiendo mucho este, me recomiendo mucho su canal, y él ah, comenta, es el que eh, me mandaste el video, ¿no? De sí, por qué no puedo ser católico o algo así, ¿no? sí, porque un protestante debe de ser protestante? Ese es Sí, el video. más o menos lo entendí. Y dice, si saben inglés, es buenísimo ese cuate, es filósofo, de hecho es filósofo y teólogo, pero Yo no él lo... habla mucho de un fenómeno que está pasando mucho en Estados Unidos, de que mucha gente protestante se está yendo a la iglesia católica y a la ortodoxa. Es correcto. O Sí, sea, sí, y sí. al empezar a descubrir la patrística, digo, a ti y a mí nos ha pasado, y, o sea, Sí, 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 sí. Es lo que o sea, estamos hablando, ¿no? O sea, se parece más a ciertas prácticas de las iglesias históricas, sí, obviamente. sí. Y ya es que decía John Henry Newman que el que estudia la patrística, o sea, deja de ser El que protestante. estudia la historia de la iglesia deja de ser protestante. Pues, ¿qué clase O de protestante, no? También. o sea, este, pero es bastante, o sea, sí, o sea, si tú le empiezas a leer a Atanasio y todo eso, pues sí, te da la de que la intención a lo mejor dices, pero eso es por la versión que te han enseñado de toda la catolicidad, ¿verdad? Dices, Ujú. no, pues que si la iglesia era así, a lo mejor mi iglesia está mal, ¿verdad? O sea, empiezas por esos contrapuntos, cuando las iglesias en sí de la Reforma no veían un contrapunto, sino una continuidad de la catolicidad. Es que como tú lo dijiste, es una interpretación de la catolicidad. O sea, Así sí, es. precisamente la reforma fue la pelea de quién interpretaba mejor a los padres, Así es, ¿verdad? de hecho. ¿Quién De interpretaba hecho, mejor Calvino agarra a los padres, ¿verdad? Lutero también agarra ¿sí? bueno, y eso también tendríamos que ver, porque la pelea es que agarran a ciertos padres, o sea, no todos agarran a los mismos padres de la iglesia. Sí, pues hay diferentes, pues depende por quién te vayas, ¿no? Pues si te vas por San Agustín, o si te vas por Atanasio, si te vas por Por Ireneo de Bernardo, León, por Bernardo de Claraval, ¿o quién? sí, por Bernardo. Pero Bernardo es de la Edad Media, ¿no? ¿A cuál te refieres tú? Sí, sí.
Sí, también, de hecho, también Ah, Calvino lo agarra, o sea, también, sí, o a sea, de Bernardo hecho, declaraban, no rechazan la escolástica, que también es otro punto, o sea, los reformadores, o sea, Calvino, como, no rechazan, o sea, de hecho, simplemente su definición del teísmo clásico está tomado de la escolástica. de Tomás de Aquino, ¿no? Y hay mucho problema ahí con eso. Bueno, que algunos quieren dogmatizar eso de la teología propia, ¿no? Así es. Pero sí, pues respecto a cómo interpretar bien a los padres, es que los padres son muy interpretativos, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo acerca de la cena mística, y si tú los lees, pues cualquiera de las tres interpretaciones, digamos, de la de Calvino, o la de Roma, o la de la Iglesia Ortodoxa, pues entra ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no dice, pero no dice, o sea, no dice, pero, o sea, la formulación de la transubstanciación, pues ya fue un razonamiento que aquí no llegó con sus puntos de vista aristotélicos, ¿no? Cerca Así es, de los accidentes, de la transubstanciación, del cambio de sustancia. así es. Pero Entonces, sí, o sea, ese es realmente el problema, en cuanto a la reforma, no rompen con esa catolicidad, sino rompen con la interpretación de los padres de la iglesia. O sea, exactamente. ¿Cómo interpretar a los padres? Porque sí, yo he visto mucho católico, mucho protestante, de hecho hay varios canales ahí de que se hacen católicos. ¿Por qué? Porque como leyeron el que los padres. vimos, el del Bautista, el que me El pasaste. Bautista, sí, no recuerdo cómo se llama el canal. Oye, pero yo vi algunos videos y hace un resto de falacias, o sea, a final de cuentas, Sí, 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 que pues, caen en el mismo error de los protestantes sí, cuando atacan a los que están. cae en lo mismo, o sea, quiere explicar, es que este protestante cree, a veces no, a veces como que sí lo noto medio mesurado, pero de repente sí saca unas falacias, pues es normal, es que a veces, pues, si no tienes que decir, pues vas a cometer falacias, ¿no? Sí, Pero sí, él argumenta que leer a los padres te lleva a Roma, pero sí. pues Yo, por el ejemplo, ortodoxo va a yo te decir, no es dije, cierto. yo, por ejemplo, ya es que yo te hablé que leer a los padres e interpretarlos más correcta, bueno, desde mi interpretación que he estado viendo, a mí me ha hecho ahora últimamente muchísimo más protestante. Mira, aquí dice José Turbi, el José Turbilento, Turbil, dice, te creas, José Turbi, hermano. Saludos desde, ¿de dónde eres, hermano? Creo que a ver, es que no se alcanza a ver completo, pero lo voy a leer. Bueno, ¿qué lo voy a poner? Dice, está bien si me persigno. ¿Qué significa la persignación? Los padres apostólicos, los doctores de la iglesia, los reformadores y los cristianos del siglo XVI se persignaban. Según Armando Alducin, la persignación fue una señal pagana, perdón, hermano, que practicaban cierto culto satánico. Si mal no recuerdo, ¿existe algún principio? Perdón, es que me da risa porque Alducin a veces saca unas cositas quizá, caray. Este es un principio que sostenga la persignación. Perdón, discúlpenme la risa. Saludos al Alducin. No, Este, ¿qué piensas, Chuy, de eso? bueno, yo, o sea, yo me persigno, eso es eso es un punto, pero, o sea, de hecho, en los padres, ya es que se menciona que por esta señal, hazlo cuando salgas de tu casa. Exacto. Entonces, vuelvo al punto, vuelvo a repetir, acordémonos que la adoración en aquellos tiempos no era tan escrita, nosotros estamos muy enfocados en una cultura muy escrita, muy visual, si lo queremos poner. Y en aquellos tiempos, o sea, la adoración era corporal, por eso el sentarse, el parar, la mano, era una manera de, no tanto que tuviera poder por sí mismo, sino una manera de adorar y que te Exacto. llevara a Jesucristo. Esa era la cuestión de la persignación. Ahora, la manera correcta hay dos maneras, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya que existen los ortodoxos que lo hacen de esta manera, hasta el estómago, o también está la manera católica, que son la Trinidad y las dos partes, o sea, las dos sustancias de Cristo. Ahora, en las iglesias históricas se sigue haciendo, o sea, por ejemplo, los reformados, metodistas, anglicanos, luteranos, se siguen persignando. Volvemos al punto otro, o sea, realmente las iglesias que rompen con esa catolicidad es las que ven cualquier aversión a la cuestión de la persignación. Sí. Sí, a la pregunta, pues yo lo que podría añadir, pues bueno, Atanasio, Antonio Abad mencionan la señal de la cruz. Bueno, no, Atanasio, pues precisamente es quien escribe la novela. Bueno, no es una novela, está basado en hechos reales, pero parece novela, para una mente moderna, precisamente. Acerca de la persignación, que cuando de hecho hay una manifestación demoníaca se persignaban. Eh,
la persignación al salir de la casa, la persignación a entrar a la casa de Dios. Como dice Jesús, pues no era todo escrito y aparte pues ellos no tenían, de hecho, Biblias ni nada de eso, entonces es una manera de expresión corporal. No, y Entonces, aparte de la manera en que ellos se acordaban la Trinidad y las dos. exactamente, de hecho, la expresión, sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Así es. Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Entonces, Sí, y de hecho por eso también a Jesucristo lo ponen con posiciones de las manos, porque significaba cosas, ¿verdad? sí, claro. El Pantocrátor. Pantocrátor, bueno, entonces sí, la señal de las manos significan algo. Es una forma de lenguaje de señas, podríamos decir. ¿Teno Piñero es adopcionalista? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos que ver que Antonio Piñero lo que hace es que él tiene una cristología baja, obviamente porque es agnóstico. Sí, Entonces, exacto. ya. Sí, Jesús como hombre. Siguiente pregunta. Ergo, catolicismo es verdadero. No me sabe. No estamos diciendo eso. Bueno, el No, catolicismo, la catolicidad de la iglesia sí es así verdadero. es, de hecho sí. Es que hay que separar esos dos puntos. Sí, hay que distinguir la tradición temprana, porque pues muchos tratan y se comete mucho el anacronismo, también Roma lo hace mucho, ¿no? Pues de que lo del medievo lo quiere implementar en la edad patrística. Creo que es agnóstico, dice el estimado Daniel. Saludos al estimado Daniel a Michoacán. Tremendas carnitas hay allá en Michoacán. Si un día van a Michoacán, comen carnitas. Turbulento, Bergoglio, chilango. Dice. En el Catecismo Menor de Lutero nos invita a persignarse. Así es. Dice Él, el él- profesor. él es de identidad luterana. Sí, de hecho, él es el de identidad luterana. Ya lo ubiqué al buen Juan Carabajal. Algo Carabajal, así es saludos. policía, compa, ¿eh? ¿Sí es policía? Sí. No, pues, puede pedirle paro. ¿Es de México, Juan No, Carabajal? es de Argentina. Argentina. Ok, no, pues, trucha. El profesor Phillips se persinó cuando oró en la clase. Yo no vi cuando oró. Ahí en las que está dando Andrés, está el profesor Phillips. O sea, ¿la persignación es una forma de exaltar a Jesucristo? Sí, yo pienso que sí. Ahora, yo no lo practico, pues yo me congrego en una iglesia evangélica, hermano, me persigno y me queman. Entonces, no, pero sí tiene un sentido histórico interesante. Jaja, sí. Soy de Argentina, dice acá el buen Juan. ¿Cómo se llama el video que dice J.R. González? ¿Cuál video, hermano? El video. Este se llama Saludos. El de J.R. González, no sé cómo se llama. No he hecho ningún video. No sé qué se refiere el estimado Arturo. ¿Puede ser más específico, hermano? Te lo pedimos, por favor. José Turbi, de ahora en adelante me persignaré a ver a mi pastor Michel, a ver si mi pastor Michelén me responde. ¿Te congregas con Sugel, Michelén? José Turbi, creo que eres de República Dominicana, ¿no? Dile que nos firme unos libros. Sí, pues que el de delante de Dios, de parte de Dios, y me lo mandas a México. Pero sí, o sea, es toda la tradición cristiana tiene su sentido. Ahora, tenemos de recordar que las iglesias bautistas son una reforma una reforma de la reforma. Entonces, Sí, todavía rompen más con la rompen más catolicidad. con la catolicidad, sí, mucha tradición cristiana. Y pues sí, cierto, hay cosas que no se pueden interpretar solo con la Biblia, la verdad. O sea, llegar a las formulaciones de la tradición como la Trinidad y la Cristología, hermano. Imagínate llegar a a esas formulaciones. Por eso hay mucho monofisismo y adopcionalismo y ¿sabe cuánto? Bueno, es que en ese punto, por ejemplo, ahora me tocó hablar de la Trinidad. Y luego, por ejemplo, yo les digo, siempre hay que ser bien específicos. O sea, la palabra Trinidad no existe en ninguna parte No, pues no. de la Biblia. Soy muy testigo de Jehová eso. Sí, entonces, lo que hace la Trinidad son formulaciones para resolver problemas, de decir, bueno, es Jesús Dios y luego Dios Padre, ¿por cómo adoramos a los dos, da? O sea, es lo que realmente trata de resolver la Trinidad, que es un misterio y un dogma. Tenemos que siempre ponerlo en ese punto, ¿ah? O sea, nunca podremos comprenderlo al 100%, ¿ah? Y muchas de las maneras que utilizamos, como por ejemplo la del agua, o sea, es una... Digo, a lo mejor malamente o inocentemente, pues estamos haciendo ahí una herejía porque pues es transformar, ¿verdad? O sea, es como el agua, o sea, y no podemos utilizar ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Pero Sí. sí, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, la tradición nos ayuda a interpretar y de hecho, debemos de recordar que la tradición era usada
para contrarrestar a los gnósticos, porque los gnósticos utilizaban los mismos versículos para contradecir a los cristianos. O sea, ese era el uso de la tradición. Exacto. Exactamente, o sea, la interpretación, pues a fin de cuentas es la interpretación correcta de algunos textos. Menciona Arturo que José es del video del protestante que mencionaste, el protestante Stephen Nate se llama. Stephen Nates. ¿Cómo se llama el video? ¿No te acuerdas? Está en English. Sí, porque un protestante debe seguir siendo protestante. Pero en inglés, lo pones en traductor Google y que te lo ponga, ¿verdad? O si quieres escribirlo, excelente. Dice acá, Iván habla en lenguas, con esa voz debe ser bien exótico. A mí no me va bien con ese tema de la Trinidad. Caray, ¿cómo que no? No, porque es una, casi es, no cree en la Trinidad del hermano. ¿No cree en la Trinidad del Chacón? No te creas, estoy bromeando. Digo, ¿qué onda mi Chacón? El Reje. Es más, yo soy más católico reformado que cualquier otra cosa. Es la razón por la cual estimo la tradición como una autoridad menor en comparación con la Santísima Biblia. Soy presbiterano biblicista, precisamente, pues sí, el biblicismo es eso, ¿no? Creer que se tiene la revelación completa con la pura Biblia y que puedes llegar a la verdad con la pura Biblia. Claro, bueno, es que es un tema muy complejo, ¿no? Pero pues, pura Biblia no creo, porque pues yo conocí bien la Trinidad cuando empecé a estudiar acerca de la tradición, entonces no creo que sea tan fácil. Es que lo dan por sentado, o sea, muchas iglesias evangélicas dan por sentado la Trinidad y todo eso, pero pues ¿de dónde lo toman? Obviamente pues hay respaldo bíblico, pero no te explicas bien todas las formulaciones, ¿no? Dice, yo creo en la Trinidad y entiendo lo básico, ¿sí? Sí, efectivamente. Efectivamente, Chuy, ¿cómo ves? Pues está bien. Está bien, ¿verdad? O sea, no sé si quieras añadir algo, mi Chuy. No, pues sería todo. Ok, pues bueno, pues yo creo que pues aquí le dejamos. Igual aquí estaba haciendo el live nomás ahí para saludar. Ya empezaron a preguntar. Y empezaron a preguntar y pues ya. También le mandé el link a Nicolás. Está dormido ese cuate. Dice que está acostado. Dice, el principio de sola escritura no sugiere biblicismo de ninguna manera. Es una Claro. interpretación. Sí, de hecho sí. O sea, precisamente sola escritura es la autoridad. Eso es más del lanmarquismo, o sea, la cuestión de solo la escritura. O sea, es una cuestión, solo la escritura no es lo mismo que solo la escritura. Eso yo creo que es un punto bien importante. Sí, solo la Biblia. Solo Biblia. Solo escritura. Y sin embargo, debates trinitarios son los debates de boca por teólogos como Sarah Cackley y si no, es de Cambridge o de Harvard. Ok. Sí, pues sí, es la gran distinción que hay. Pues sí, y de hecho, por eso hay tanta iglesia que cree solamente en que la Biblia, ¿no? Y la escritura, pues la interpretan como quieren y pues llegan a herejías como modalistas, unitarias. Y ese tipo de Bueno, cosas. prima escritura, yo soy prima escritura, ¿eh? O sea, el metodismo es prima. Sí. Es Nosotros más, tenemos prima. 4 fuentes, o sea, es escritura, tradición, razón y experiencia. Sí, pues también prima escritura. Igual sí me gustaría ver si es una especie de corrección al error de solo la escritura. Pero sabe, ¿no? Bueno, eso ya lo checaremos. Pues bueno, Michuy, pues te agradezco que he estado aquí. Yo creo que ya nos vamos a hacer la meme, que es tarde. Las 10:52. Pues bueno, les agradezco a los que estuvieron en el live. Ahí después voy a hablar de la Trinidad. Y pues ahí con JR. ¿De qué tema vamos a hablar, JR, para la próxima? No sé, ahorita ando bien metido en Gálatas. Pues hablamos de Gálatas, hablamos de Pablo. Ese libro todavía no tengo. Un saludo, hermanos. Sí, este libro es muy bueno, ¿eh? Te lo recomiendo bastante. Sí. No, pues de hecho estaría muy interesante porque Gálatas, ahorita estoy leyendo el de Fue Bruce, ya bajé el de N.T. Wright, lo compré el de Gálatas lo compré en inglés ahorita. ¿El de F. Bruce? Sí. ¿Cuál tienes? ¿Dónde? El de Gálatas, el comentario de los Gálatas. Okay. Está barato. Y
maneja algunas cuestiones interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, él habla que el pueblo está bajo la maldición de la ley porque ellos pensaban que el pueblo judío seguía estando bajo la maldición del Deuteronomio 29, ¿eh? Y es a partir de Jesucristo que llega una nueva etapa y por eso ellos estaban bajo el dominio romano. Está bastante interesante la carta de los Gálatas, yo creo que Sí, es un claro. tema Y bastante esa profundo. es una interpretación del pensamiento paulino, ¿no? De que ellos Así creían que es, estaban en el exilio todavía. así es. Y Eso acá viene más de Sanders y N.T. Wright, ¿no? sí, Obviamente. pero se parece mucho a lo que dijiste. O sea, a lo mejor vestigios, ¿no? De Uh-huh. apariencia. Pero bueno, Michuy, muchas gracias, brother. Un gusto verte también por acá. Ya tenemos buenos meses ahí sin hacer nada, porque ya es pastor el Chuy. Ya es pastor, ya es pastor y no se junta con la plebe. No, no, pues es que sí, gracias a Dios, pues sí es tiempo, ¿ah? O sea, obviamente es padre, la verdad es que es padre. O sea, si te gusta y más o menos, pues puedes tener, Claro. ahí la que me ayuda, pues es mi esposa porque ella es la que habla. Realmente yo sí, yo soy Sí, ya sé, brother. Vamos. Bueno, yo ocupo encontrar a una mujer muy sociable que me ayude con eso. Pero bueno, pues ya veremos qué dice. Pues bueno, estimado Shui, hasta luego. Ahí estamos en contacto. Cuídense, mis brothers. No es pastor, es padre. Ah, sí, por su padre. cuello clerical. Ok. Hasta luego, señores. Cuídense mucho.